Paro del campo. El gobierno propone cerrar exportaciones del maíz para bajar precios. El campo declara un paro en la comercialización de granos. ¿Qué sucede en el campo? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de esta medida? El gobierno nacional cerró las exportaciones de maíz con el objetivo de bajar su precio. De este tema vamos a hablar con Alfredo Paseiro, que es del Consejo Directivo de Maizar, gerente general de ASA, Asociación de Semilleros, por la tensión en el campo existente. Hola Alfredo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes Alfredo, bienvenido a Telediario Federal Modo Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por llamar. Por favor. ¿Cuál es la situación hoy con estas medidas que se han tomado y las consecuencias que vamos a tener a corto y largo plazo también, no? Bueno, lo interesante es que para analizar las consecuencias ya tenemos alguna historia en esto. No sería analizar sin un pasado. Ya lo hemos visto en distintas oportunidades y la verdad es que ninguna consecuencia va a ser la deseada. Y estoy hablando de que cerrar la exportación, que es por donde entran los dólares a la Argentina y que ha sido expresado tanto por el presidente y los ministros, que es lo que necesita Argentina, exportar y crecer, no va a solucionar el problema que tenemos a nivel consumo en lo que son los precios, ¿sí?, de los alimentos, y me estoy refiriendo a lo que se habla en estos días, que es el precio del pollo, de la carne, del asado. ¿Por qué? Porque no el componente primero de lo que se está discutiendo, que hoy es el maíz, la incidencia en el producto terminado está entre el 15, el 18, el 19% del precio total. Con lo cual, algunas cuestiones tal vez para analizar. En el año 2005, en el 2005 nosotros teníamos una producción que estaba en el orden de los 16 millones de toneladas. Hoy estamos superando los 55 millones de toneladas. Sobre estos días, el problema se originó con el sector avícola y hemos hecho unas estimaciones entre el sector avícola, cerdos, productores de huevos y demás. Lo que está faltando hasta que se empalme la nueva campaña es alrededor de 1 millón de toneladas. Argentina hoy tiene disponibles en manos de los productores, de acopios sin comercializar y de exportadores, entre 9 y 10 millones de toneladas. Es decir, no es un problema del físico lo que se está discutiendo. ¿Cuál sería, perdón Juli, cuál sería la opción, digo, que se plantea ante esto que manifiesta el gobierno? La alternativa es cerrar las exportaciones, ¿no? ¿Cuál hubiera sido? Claro, bueno, primero lo que hemos manifestado desde el Consejo Agroindustrial, y ahí estamos como Maizar y como ASA, que es tener una instancia de diálogo, análisis y evaluar alternativas, que la deseada no es el cierre de exportaciones. En el día de hoy va a haber una reunión con el ministro de Agricultura, con representantes del Consejo Agroindustrial. Ayer nos hemos reunido como cadena del maíz y hemos analizado todo esto que yo estoy comentando. Entonces, hoy estamos llevando esta información para, por lo menos, garantizar al gobierno que el físico que está disponible, que hay voluntad entre cada uno de los sectores para que se abastezca al consumo interno y que no cerremos y no descuidemos la apertura de los mercados exteriores que tanto le cuestan a la Argentina. Claro. No hace más de 5 años Argentina tenía una superficie de 3,5 millones de hectáreas. Hoy tenemos 6,4, 6,5, 55 millones de toneladas. Eso es mucha inversión, mucho trabajo, mucho transporte y muchas actividades secundarias a la cadena del maíz. Así es. Entonces, la opción es encontrar las soluciones dentro de la cadena de maíz, entre el productor, el consumo local, la exportación. ¿Qué significa que el campo de alguna manera no esté unido en esta decisión del paro, Alfredo? Bueno, acá hay que separar. Yo estoy hablando en este momento como, digamos, Consejo Agroindustrial, Maizar, ASA, y después están las cuestiones que cada una desde su institución y cuestiones gremiales que sabe también cómo exteriorizar lo que sucede. El día lunes comienza un cese de comercialización de 3 entidades de la producción primaria. Obviamente están los argumentos en esa decisión. Se dice que han intentado durante todo este año de tener diálogos y evitar este tipo de cosas, pero bueno, insisto, las decisiones gremiales de cada una de las instituciones tienen que seguir su curso y su dinámica.
vamos a ver qué pasa el día después, porque siempre lo importante es el día después, ¿no? Ante cualquier paro, ante cualquier medida de fuerza, bueno, ¿qué hacemos el día después? Claro, ¿cómo impacta esto el Consejo Agroindustrial estamos adelantando ese día después a hoy. Claro, ¿cómo impacta esto en los productores, ¿no? En los números, en la economía y luego después en la economía de todos los argentinos también, Alfredo? Claro, bueno, impacta en toda la cadena, porque de nuevo, antes del productor, podríamos decir, que está el que hace la producción de semillas, en mi caso. Sí. Nosotros en este momento estamos produciendo la semilla que se va a sembrar recién en la campaña siguiente. O sea, hace poco se terminó la siembra de maíz, que vale decir, también está muy afectada por la sequía, por eso estamos viendo estos precios extraordinarios a nivel mundial. Entonces, es el sector de innovación con la semilla, es el productor, ¿sí?, que va a ver afectada su comercialización, porque si se cierran las exportaciones, a Argentina le sobra maíz, naturalmente. Después es menor actividad en el acopio, menor actividad de todas digamos, lo que puede hacer la siembra, la fumigación, el transporte, etcétera, la cosecha, obviamente. Y finalmente, todo el complejo exportador. A eso le incluimos el bioetanol. O sea, hay una cantidad de actividades que se van a ver resentidas por este cierre de exportaciones. Alfredo, también han tenido un récord en la producción de maíz, superando la soja luego de 20 años, ¿no? Esa es una noticia que tiene, gracias por el dato, que tiene dos miradas muy buenas. Sí. Y la primera es la rotación que necesitamos nosotros en el cuidado del suelo. Hoy la preocupación, ¿sí?, del cuidado del suelo, de la mirada, podríamos decir, de cambio climático, de una mirada agroecológica, de distintas miradas, todos necesitamos cuidar ese suelo. Entonces, tener una rotación con gramíneas es algo muy sano desde el punto de vista productivo. Y 55 millones de toneladas de maíz son millones, ¿sí?, de cubiertas, de viajes, de comidas en el restaurante, o en el boliche, como se dice en el pueblo. Se mueve todo ese pueblo, hay más movimiento de todo, se hace una pequeña casa, el transportista mejora, más educación. O sea, en el interior, todo el interior vive de los cultivos extensivos y por supuesto también de las economías regionales. O sea, son motores que lo que necesitamos es que sigan creciendo, no restringirlos. Claro. Alfredo, ustedes apuestan al diálogo, ¿no?, para tratar de evitar el paro de la semana próxima. Van a tener una reunión, nos decías, en estos días con el gobierno. Permanentemente hasta el domingo a la noche, si es necesario. Siempre el diálogo supera el conflicto y bueno, estamos haciendo todo lo posible de darle los argumentos primero al gobierno y después darle la certeza, ¿sí?, de que tenemos ese insumo para producir todo lo que Argentina necesita para abastecer la mesa de los argentinos. A veces se piensa que el sector exportador no tiene una visión compartida, integrada y hasta preocupante de la situación social. Y eso no es así. Desde las distintas instituciones también nos comprometemos y participamos de otros espacios, como es, por ejemplo, la Mesa de Lucha contra el Hambre, convocada por el Gobierno Nacional. Y ahí estamos comprometidos. Entonces, lo que tratamos es que no se tomen estas medidas. Se cree que son medidas que van a corregir y la experiencia muestra que no es así. Perfecto. Muy bien, Alfredo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindó. Un gusto. Esperemos tener buenas noticias. Ojalá. Y bueno, muchas gracias por llamar. Por favor, ojalá. Hasta luego.